Hola a todos. En el día de hoy vamos a trabajar un tema que es ya finalizando la temática de metrologías y es los volúmenes. Inicialmente nosotros empezamos viendo lo que eran las longitudes, el área, y hoy vamos a finalizar con los volúmenes. Si usted comprendió la temática de las longitudes, cuando tomamos las medidas en los diferentes ejercicios, medidas longitudinales, el área, geometrías planas, los ejercicios donde ustedes hicieron diferentes medidas, cálculos de área, el área, digamos, de su casa, el cálculo del piso, los volúmenes van a ser muy sencillos, porque el volumen es prácticamente los mismos procedimientos del área con un pequeño ingrediente que es el espesor. Ya vamos a ver en qué consiste. Entonces, por ejemplo, si tenemos, son figuras regulares. Por ejemplo, si yo tengo una figura de este estilo, eh, que lo llamamos el cubo. El cubo tiene un lado y como todos los lados son iguales, el volumen de este cubo es lado al cubo. Sencillo. Si yo tomo esta área de un cubo, por ejemplo, este se representaría un cuadrado y ese cuadrado sería lado por lado y lado por lado sería lado al cuadrado, o sea que sería el área de esta cara por la altura que sería otro lado. Entonces ahí tenemos el volumen que es el lado al cubo. Si tenemos otra figura regular que también trabajamos mucho que es el círculo, pero de este círculo podemos tener un cilindro. Este cilindro tiene radio R. Entonces, ¿cuál sería el volumen de ese cilindro? Si colocamos aquí que esta es la altura, entonces sería el área de este círculo, entonces el volumen sería el área de ese círculo, ¿por qué? Por la altura. O lo que es lo mismo, el área del círculo es pi por r al cubo, perdón, pi por r al cuadrado por la altura. Ese sería el volumen para este cilindro. Y así con las otras figuras. Si fuera un prisma, un prisma, digamos una caja, digamos de este estilo, entonces si es una figura de ese estilo que llamamos prisma, entonces siempre miramos la altura, o sea el espesor, pero siempre debemos de mirar cuál es el área, o sea la superficie plana, que es un rectángulo. Entonces si este tiene un lado A y aquí tiene un lado B, podemos decir que el área de este es A por B. El área es A por B. Por lo tanto, el volumen de este prisma sería igual al área de ese rectángulo por la altura. Y para hallar el volumen sería A por B por la altura. Y de esa manera es como podemos calcular el volumen de una figura regular y de todas las figuras. O sea que ya con estas figuras básicas, normalmente que se aplican, digamos, en los ejercicios que nosotros estamos resolviendo, normalmente vamos a trabajar con esto. Que de pronto a esta figura le hacemos un orificio, entonces entraría el volumen de este cilindro, ¿sí? O si a este cubo tiene una perforación o un hueco rectangular, entonces ya sería la combinación de eso. Pero el ejercicio se resume, o la temática se resume en aplicar estas tres fórmulas básicas. Las unidades en qué se dan. Si la unidad de longitud es el metro, la longitud las unidades de área es metro cuadrado y las volumétricas o las de volumen sería metros cúbicos, centímetros cúbicos, dependiendo de la unidad que estemos trabajando. Vamos a hacer un ejemplo rápido
puedan ver ustedes cómo lo aplican, pero a grandes rasgos es tener en cuenta estas fórmulas. Entonces veamos el ejemplo. Vamos a realizar un ejercicio, como siempre los que hemos realizado en el taller, son ejercicios prácticos. La idea es ejercicios de la vida real, ejercicios donde, digamos, nos muestre la aplicabilidad a nuestra área. Entonces vamos a suponer, digamos que tenemos una tapa de alcantarilla, digamos una tapa de alcantarilla rectangular, como las que ustedes han visto, los del desagüe. Entonces esta tapa tiene las siguientes medidas. Entonces primero empezamos a definir qué figura es un rectángulo. ¿Tiene espesor? Sí. Entonces digamos que esta tapa tiene de largo 10 centímetros, perdón, sería una tapa muy pequeña. Entonces de largo 50 centímetros, estamos hablando de una tapa normal, y de ancho, pongámosle 25 centímetros. Ponemos aquí la cota con rojo para que no se nos confunda con la línea. Entonces, digamos que este de ancho serían 25 centímetros. Y el espesor, o sea, la altura, el espesor es de 10 centímetros. Entonces, es una tapa normal. Esas tapas normalmente vienen en concreto, en cemento. Entonces, se requiere saber qué cantidad de concreto necesitamos para construir un tipo de tapa de estas. Por lo tanto, lo que tenemos que saber es el volumen, qué cantidad de mezcla puede caber en esta cajita. Es decir, el constructor que haría una forma en tablas de esta manera, que sería donde vaciaría el concreto. Entonces, muy sencillo, el volumen de esa tapa, entonces aplicamos la fórmula, sería el área de este rectángulo, el área del rectángulo por la altura. Entonces, el área del rectángulo sería los 50 centímetros por 25. Entonces, 50 centímetros por 25. Y la altura, que serían los 10 centímetros. 10 centímetros. Hacemos el producto de esto y nos daría el volumen de esta tapa. Entonces serían 250 por 50. Entonces hacemos la operación con la calculadora. 250 por 50 me da 12.500. 12.500 centímetros cúbicos. Ese sería el volumen para el caso de esa tapa. El volumen representa la cantidad de material que hay dentro de esta forma rectangular. Ahora vamos a suponer otro ejemplo, otro tipo de problema. Vamos a suponer que esa tapa tiene un orificio en el centro, ¿sí? Un orificio, está perforado. Al quitarle de ese orificio esa parte, quiere decir que el volumen disminuye, es menor. Entonces, un posible problema podría ser, ¿cuál sería el volumen de esa tapa con ese orificio? Entonces, ese orificio representaría como, digámoslo así, como este pedazo que se saca acá, o sea, es como restarle a todo este volumen este pedazo. Vamos a suponer que ese orificio tiene un radio de 4 centímetros y un espesor, pues el espesor sería los mismos 10 centímetros. Obviamente, si él va hasta el otro lado. Entonces, radio de 4 centímetros y un espesor. Entonces, el volumen, en este caso sería el volumen de un cilindro. Entonces, sería el área del círculo,
claro acá, el volumen del círculo sería, de ese cilindro sería igual el área de ese círculo por el espesor o la altura. En este caso, el área de este sería pi por r cuadrado, por el espesor que son 10 centímetros, o sea, por la altura. Reemplazamos los valores. Pi, que es 3,14, por el radio, que son los 10 centímetros al cuadrado, y por el espesor, que son los 10 centímetros. Hacemos esa operación, entonces el volumen de ese círculo es igual a, entonces aquí con la calculadora, entonces sería, esto me daría 100 por 10, me daría 1000, y 1000 por pi, aquí no necesitamos ni calculadora, entonces sería 3,1416, que es el valor de pi, y como es por 1000, entonces corro la coma 3 espacios, o sea que sería 3141 centímetros cúbicos. Ese sería el volumen de ese pedazo de tapa que se quitó. Ahora, vamos a suponer, vamos a ver cuánto sería el volumen de esta tapa sin ese pedazo que se le quitó. Entonces, el volumen total de la tapa perforada sería igual al volumen de la tapa rectangular, que sería esta, menos el volumen del pedazo perforado que se le quitó, digamos, otro pedazo, digamos una tapa. Normalmente esto lo perforan para hacerle, digamos, una ventilación para que no quede hermético, entonces sería una tapita. Entonces el volumen de esa tapa de esa manera sería igual a 12.500 centímetros cúbicos menos 3.141,6 centímetros cúbicos. El volumen total de esa tapa sería igual a, entonces hacemos la resta, 12.500 menos 3.141,6. Eso me da 9.358 centímetros cúbicos. 9.358 centímetros cúbicos. Ese sería el peso de esta tapa sin este orificio. Entonces, como ustedes pueden ver, ahí encontramos unos posibles problemas que podemos, digamos, trabajar. Entonces, puede suceder, en este caso es cuando, digamos, está perforada la tapa. Puede suceder que en vez de tener esta perforación se le agregue otro elemento acá. Entonces ya aquí sería no una resta, sino una suma. Se suma. Entonces cuando son de diferentes formas, entonces se le va colocando. Entonces, en resumidos, el volumen es simplemente calcular el área por el espesor de la figura. Entonces ahí tengo el volumen. Y si a ese elemento o a esa figura se le quita alguna pieza, entonces simplemente se le calcula el volumen a esa pieza pequeña que se le quite y se le resta y ahí tenemos el volumen total. O puede suceder que a la figura se le agregue algo. Entonces si se le agrega algo, entonces es una vía. Entonces esa es la forma como se calculan los volúmenes en la parte de metrología. En los ejercicios que les voy a plantear algunas figuras donde ustedes deben de calcular esos volúmenes y ahí lo que van a aplicar es las fórmulas que les planteé, las del cubo, las del prisma y las del cilindro. Entonces cualquier inquietud, pues entonces me la pueden plantear por la plataforma, pero básicamente es la misma temática acá, pero aplicada en el volumen, es teniendo en cuenta el espesor. Bueno, espero que se cuiden, eso es todo. A partir de ahí, pues ya finalizamos la parte de metrología ya con estos ejercicios de volúmenes. Espero que estén bien. Hasta luego.